Hoy hablamos de las implicaciones de los globos que han sido puestos a volar, los famosos globos chinos en territorio estadounidense y en América. Se dice que ya se han visto por Colombia y que en territorio estadounidense fueron vistos 2. Uno de ellos ha sido derribado durante este fin de semana y hoy justamente tenemos a nuestro internacionalista de la casa, Emil Chireno, para que nos cuente cuáles son las consecuencias de haber derribado un globo chino en territorio americano. Emil, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Yulisa, y a todo el público que te sigue. Un placer volver en los martes contigo a conversar algunos temas de la agenda internacional. Hay mucho que comentar sobre esto, pero más que hablar de las consecuencias, yo diría que eso sería lo último. A mí me gustaría primero que nosotros pensemos en cuál es el impacto desde la óptica del espionaje que tiene este tema en la relación Estados Unidos y China. Porque hay que hacer un poquito de memoria. Son muchos los incidentes de espionaje mutuo. Los norteamericanos, por ejemplo, con Edward Snowden nos enteramos que llegaron a infiltrar a Huawei y a rastrear los movimientos de muchos oficiales altos del Partido Comunista Chino. Pero de la misma forma nosotros nos enteramos que hace más de 15 años los chinos o hackers chinos robaron los esquemas de diseño de los aviones F-35 de la Fuerza Aérea Norteamericana, y China sorpresivamente hace como 10 años lanzó un caza muy parecido al F-35. Entonces es constante el tema del espionaje industrial y militar entre estos dos países. Pero algo que me llama la atención y con lo que concurro con varios analistas que así lo han planteado, es que una cosa es que tú te enteres en las noticias que se robaron unos planos, o que tú te enteres en la noticia que se robaron, por ejemplo, los datos médicos y personales de 22 millones de empleados del gobierno de los Estados Unidos, lo que pasó también en el año 2015. Pero una cosa muy distinta es que tú veas un globo volando en el patio de tu casa, que tú estés caminando en un parque y tú ves el globo ahí, tú digas, pero mira, lo están espiando. O sea, el impacto psicológico, si se quiere, que tiene este tema en el ciudadano norteamericano común es muchísimo mayor que el que puede tener una noticia donde se informa que se robó un dato. Entonces, yo creo que eso tiene consecuencias políticas interesantes en la relación Estados Unidos-China, porque si hay algo en lo que los norteamericanos, que no se ponen de acuerdo en nada, están de acuerdo, es en la amenaza que supone China para la hegemonía de los Estados Unidos. Y esto que pasó ahora no pudo llegar en un peor momento, porque no sé si recuerdan que Xi y Biden han tenido unos acercamientos. Hasta se supone que la relación se estaba buscando que se pudiera controlar porque está muy tensa. Y Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, tenía un viaje programado para Beijing a reunirse con Xi Jinping. Y que ocurra el mismo día que explotaron el globo se canceló. Correcto. Entonces, que ocurra esto en víspera de un acercamiento diplomático es un timing fatal. Entonces, un dato también que yo creo que la gente debe conocer y que a mí me sorprendió mucho es que el Pentágono aparentemente tiene años sabiendo de este tipo de mecanismos de los chinos, de los globos. No es algo nuevo. Lo que pasa es que nunca se hizo público. Y el hecho de que este haya sido, obviamente, detectado por todos los medios y anunciado y públicamente visto por millones de personas, forzó al Pentágono a reconocer que esto es una práctica que tiene mucho tiempo. Y yo me preguntaba, pero ven acá, en la época de los satélites y de la comunicación cuántica, ¿cómo así que con un globo podemos nosotros hacer un espionaje sofisticado? Y me puse a investigar y resulta, Yulisa, para que tú veas que a veces la más alta tecnología tiene sus debilidades y la tecnología antigua tiene sus fortalezas, que los globos que utilizan los chinos a la altura que vuelan tienen una facilidad que no tienen los satélites y que es muy importante. La primera es que pueden capturar datos de radio, de internet y de celular que los satélites no pueden captar desde el espacio. Y la segunda es que pueden mantenerse, digamos que flotando a muy escasa velocidad sobre un espacio territorial por un tiempo muy prolongado. Los satélites, como la Tierra se está moviendo constantemente y ellos se están moviendo constantemente, no tienen la capacidad de mantenerse concentrados por tanto tiempo en un punto muy específico, mientras que estos globos sí. Y eso es algo que para el que esté espiando, el que quiere escuchar o descifrar datos de cualquier tipo, es muy útil. Y por eso es que aparentemente los chinos han utilizado esta estrategia desde hace mucho tiempo. Entonces, naturalmente, las implicaciones que va a tener esto para la relación bilateral hasta el momento son de mucho más tensión,
pero las políticas en el panorama político local norteamericano son muy grandes, porque ahora, ¿qué es lo que quieren los americanos? Ver cuál es el presidente más duro en la relación con China. Los republicanos acusaron a Biden de ser débil porque no tumbó el globo antes de tiempo. Biden obviamente ha mantenido la misma política exterior de Trump en ciertos aspectos respecto de China, o sea, una posición bastante dura. Trump dijo que si él fuera el presidente, el globo no habría entrado a territorio americano. Bueno, ahí salió Bloomberg diciendo que cuando Trump era presidente entre 2016 y 2020, el Pentágono reveló que 3 globos chinos habían entrado a los Estados Unidos, y parece que Trump no se enteró. No se dio o sea, esto cuenta. no es nuevo. No es Esto no es nuevo, ¿tú entiendes? Así Es lo mismo que los archivos clasificados que ahora parece que Biden tenía en su casa, pero entonces Mike Pence también tenía. Parece que todo el mundo... O sea, hay unas fallas sistémicas, en resumen, Yulisa, en la defensa aérea norteamericana, en el manejo de la información clasificada, que te habla a ti de que no es un problema de un presidente, es un problema de un sistema. Y a eso propósito es algo que de eso, Emil, a propósito de eso, de los documentos clasificados, algo que para el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el FBI, la CIA, todos esos organismos que tienen, digamos que una súper determinación de mantener lo que es clasificado, ¿qué incidencia tiene de que primero se creía que era solamente Trump, pero ahora se ve que ya lo tiene Biden, encontraron en casa de Mike Pence, y que todos estos importantes políticos de figuras de poder en Estados Unidos hayan sido objeto de cateo y se hayan encontrado informaciones privilegiadas? Entiendo que esto le libera un poco la carga de documentos encontrados a Trump, pero también pone el ojo mucho sobre los que salen de la Casa Blanca. Sí, yo creo que hay dos consecuencias o dos lecturas que se le puede dar. La jurídica, que sin importar si fue Trump, Obama, Biden o Pence o quien sea, la ley es la ley. Y se supone que un jefe de Estado o un vicepresidente no debería tener en su casa documentos clasificados, o sea que debería ser igual para todos y se debe investigar, y yo creo que eso se está haciendo. Ahora, la política es que eso era algo que aparentemente se le indicaba solamente a Trump. Lo que pasa es que con Trump hay una diferencia muy grande entre lo que pasó con esos documentos clasificados y con Pence y con Biden. ¿Y cuál es la diferencia? Que Trump abiertamente se negó a devolverlos. El tema con Pence y con Biden es que ellos, cuando los encontraron, sí lo devolvieron. Entonces ahí hay una valoración distinta, porque se reconoce que hubo un error, pero se trata de enmendar. En el caso de Trump, él intentó, digamos que, enfrentar los múltiples requerimientos que se le hicieron de retornar esos documentos. O sea que es un poco diferente el panorama, pero políticamente sí le beneficia a Trump. Eso es obvio, porque eso era una línea de ataque constante de Biden, y obviamente Biden queda como muy cínico porque le pasa también a él. Ahora, también hay otra cosa que no se estudia mucho, y que en un comentario reciente de Farid Zakaria escuché y me pareció interesante, y es que el sistema de clasificación de los documentos en los Estados Unidos es demasiado complicado. Estados Unidos clasifica cientos de millones de documentos al año y desclasifica muy poco. Entonces ahora se está repensando mucho qué es realmente lo que se debe contar como clasificado y qué no, porque la burocracia que se necesita para tú manejar un sistema de clasificación de información en la escala que la maneja los Estados Unidos es una cosa brutal, muy grande, muy compleja. Entonces yo creo que eso es parte de la consecuencia que se va a derivar de esto, que ellos van a tener que reformar un poco la forma en que ellos manejan eso. Y obviamente los políticos son todos descuidados. Biden tuvo el tupé de decir que los de él no estaban menos expuestos porque estaban trancados en un Corvette que él tenía en su casa, que no era que estaban tirados, sino que estaban trancados en el carro. O sea, son unas estupideces que sinceramente no son justificables, que yo creo que les restan políticamente. Eso es indudable. Es indudable. Emil, gracias. Qué gusto tenerte aquí, aunque sea por Zoom. El próximo martes estás en vivo. Sí, así será.